Tutieu envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu desea a todos un día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Uri está siguiendo en secreto a Lin, sospechando que ella tiene un oscuro complot. Pero justo cuando estaba a punto de acercarse más, una escena inesperada lo detuvo en seco. Su madre, la señora Enguia, estaba conversando con el señor Tuan y una amiga de su madre, una mujer que Uri nunca había visto antes. Una sensación de tensión envolvía el ambiente, y cuando Uri sacó su teléfono para tomar una foto, todo de repente se tambaleó. Un grupo de personas desconocidas apareció de repente persiguiéndolo. Todo ocurrió demasiado rápido. ¿Será capaz Uri de escapar de esta peligrosa situación? Los secretos comienzan a salir a la luz, y un segundo de retraso podría hacer que lo pierda todo. ¿Podrá Uri escapar de esta persecución? Descúbranlo en los próximos momentos llenos de suspenso. Presten mucha atención, no aparten la vista de la pantalla, porque los próximos giros de la trama los sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Los próximos detalles serán mucho más emocionantes. Uri se sentó frente a Tutieu en el espacio de la cabaña. La suave luz de los focos del techo iluminaba el ambiente, creando una atmósfera solemne, como si el tiempo se hubiera detenido. Sin duda, la mente de Uri estaba dando vueltas a un audaz plan, una decisión que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Ahora quería compartirlo con la única persona que podía entender la situación, alguien en quien confiaba plenamente. Comenzó a contarle sus pensamientos sobre Lin, su antigua amiga y colega, que ahora estaba involucrada en una relación secreta con el señor Tuan, un hombre poderoso con gran influencia en la empresa. Según la información que Uri había reunido, Lin no solo deseaba tener poder en sus manos, sino que también estaba colaborando en secreto con el señor Tuan, con el claro objetivo de apoderarse de la empresa en la que ambos habían invertido tanto esfuerzo y dedicación. Tutieu escuchaba en silencio, prestando atención a cada palabra de Uri, su mirada fija pero sin poder ocultar la preocupación. Ella sabía que las luchas de poder dentro de la empresa nunca son simples, especialmente cuando el oponente tiene el respaldo de figuras poderosas como el señor Tuan. Pero lo que más le preocupaba era que Uri estaba a punto de revelar toda la verdad. Esto podría llevar a peligros impredecibles no solo para la empresa, sino también para él mismo. Tutieu sabía que para desenmascarar la verdad, Uri no podía basarse solo en sensaciones vagas o suposiciones apresuradas. Necesitaba pruebas claras, evidencias irrefutables. Y a diferencia de antes, cuando bastaba con una simple duda para actuar, esta vez las cosas eran mucho más graves. Ella entendía que sin pruebas, este plan no solo fracasaría, sino que podría dañar todo lo que Uri había estado construyendo. En el silencio del lugar, el miedo comenzó a crecer dentro de Tutieu. Miraba a Uri en sus ojos, había una mirada profunda, algo de incertidumbre, como si viera claramente que se estaba adentrando en un camino del que no podría volver. Pero también sabía que si no hacía nada, Uri no podría vivir consigo mismo. Cada palabra de Uri era como un paso más en el camino lleno de espinas que tenía por delante. Tutieu estaba preocupada por lo que venía, pero no podía expresar todo lo que sentía. Sabía que solo cuando Uri encontrara pruebas concretas podría enfrentarse a Lin y al señor Tuan, pero sería demasiado tarde. Sería posible mantener a salvo a todos con lo que estaban haciendo. Uri seguía tranquilo, pero en sus ojos había una determinación innegable. Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, y si esto era la verdad, haría todo lo posible por sacarlo a la luz. Pero la gran pregunta seguía adelante. ¿Serían suficientes sus acciones para enfrentarse a las fuerzas oscuras que manipulaban en secreto la empresa?
Con esos pensamientos, el ambiente en el café parecía espeso, y cada minuto pasaba como si fuera un largo tramo lleno de tensión, como si cada paso de Uri estuviera enfrentando una encrucijada impredecible. Una tarde tranquila, la señora Anguía citó a una vieja amiga de la señora Lan en un lugar apartado para hablar de negocios. El ambiente era silencioso, solo se escuchaba el susurro de las hojas moviéndose con el viento. Cuando se sentaron, la conversación comenzó en un tono ligero, pero pronto tomó una profundidad sombría. La señora Anguía, con una expresión pensativa, sacó el tema de la empresa de la señora Lan como si quisiera obtener información de su amiga. Lo que parecía ser una conversación simple se tornó rápidamente tensa. La amiga de la señora Lan, después de unos segundos de silencio, interrumpió bruscamente y dejó claro que la señora Anguía no podía esperar que ella fuera a testificar por la señora Lan. Le dijo de manera directa que no soñara con eso. Sus palabras sin rodeos hicieron que la atmósfera se volviera aún más tensa. Era como si una presión invisible cayera sobre ellas y la amiga de la señora Lan empezó a levantarse lista para irse. Sin embargo, la señora Anguía no tenía prisa por dejar que todo terminara. Le pidió que esperara un momento. El silencio pesado llenó el aire hasta que un hombre apareció. Era el señor Tuan, una figura poderosa que ambas mujeres conocían bien. Se acercó, abrió su maletín de cuero negro y sacó un fajo de billetes gruesos. El señor Tuan no dijo mucho, simplemente entregó el dinero a la amiga de la señora Lan y enfatizó que si ella no testificaba, ese dinero sería suyo. En medio de esta tensa transacción, una figura familiar apareció inesperadamente. Era Uri. Él no sabía que la escena frente a él ocultaba secretos aterradores. Solo pasaba por ahí y vio algo extraño. Rápidamente sacó su cámara y levantó la mano para capturar el momento. Pero justo en ese momento, un grupo de personas desconocidas lo vio. Cada segundo se alargaba con miradas sospechosas de los que estaban alrededor. Uri se quedó allí sin saber si podría escapar de esa peligrosa situación. La tensión aumentaba, las intrigas se tejían, y la verdad detrás de todo esto escondía cosas que nadie podía prever. La sensación de nerviosismo y tensión llenaba el aire, ya que todo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Nunca las cosas habían sido tan complicadas. Uri y la señora Anguía, el señor Tuan y la amiga de la señora Lan, todos tenían secretos y objetivos propios. Pero la gran pregunta seguía siendo: ¿podrá Uri alejarse a tiempo antes de que todo se vuelva demasiado tarde? En ese momento de tensión, cuando Uri se dio cuenta de que lo habían descubierto, no le quedó otra opción que irse rápidamente. La sensación de miedo como una ola que lo envolvía hizo que Uri corriera apresuradamente. Sus pies casi no tocaban el suelo. Cada paso se hacía más pesado, pero en su mente solo había una preocupación: tenía que escapar de los hombres que lo seguían de cerca. Sin embargo, los dos desconocidos no lo dejaron en paz. Corrieron tras él con todas sus fuerzas, sin dudar ni un segundo, con un solo objetivo en la cabeza: capturar a Uri. El entorno a su alrededor parecía desvanecerse, solo quedaban los sonidos de sus pasos corriendo y la respiración agitada de Uri llena de desesperación. No se atrevió a mirar atrás, solo sabía que tenía que seguir corriendo hacia el espeso bosque que se veía a lo lejos. Al entrar al bosque, la protección de las sombras de los árboles parecía una esperanza frágil. Uri se adentró en la maleza densa, tropezando con ramas, pero sin detenerse ni un momento. El cansancio comenzó a apoderarse de él, pero sabía que si se detenía, ya no habría otra oportunidad. Su corazón latía tan rápido que parecía querer salir de su pecho. Al correr hacia el bosque, Uri sintió que encontraba un rayo de esperanza. La oscuridad del bosque podría ser el lugar donde encontraría seguridad. Después de un rato, sintió que los pasos que lo perseguían se iban alejando. Aunque había perdido su rastro, no se atrevió a detenerse y siguió corriendo. Sin embargo, en la oscuridad del bosque, los dos desconocidos aún no se rendían. Se detuvieron respirando pesadamente, pero sus miradas seguían firmes.
uno de ellos le dijo al otro con voz decidida que no podían permitir que esto se filtrara. Ambos sabían que no podían dejar que Uri escapara. En el silencio del bosque, Uri seguía intranquilo. Su mente estaba llena de preocupación, pero entendía que cualquier error, por pequeño que fuera, podría llevarlo a una situación de la que no podría salir. Todo el bosque ahora parecía estar lleno solo con los pasos pesados y la respiración tensa de una persecución imparable. ¿Podría Uri encontrar una salida, o esta persecución lo llevaría a un destino inevitable? La tensión lo envolvía, haciendo que cada segundo se sintiera como una prueba de vida o muerte. En el bullicioso mercado, el ambiente seguía tan animado como cualquier otro día. Tutieu, la chica con la mirada dedicada y las manos hábiles, seguía organizando meticulosamente los racimos de jengibre en su puesto. El aroma del jengibre se mezclaba con los gritos de venta y las risas de los compradores y vendedores, creando una imagen vibrante de la vida cotidiana. Ella no sabía que en un lugar completamente diferente, Uri enfrentaba un peligro mortal. Todo parecía tranquilo, pero en ese momento la seguridad de Uri estaba siendo amenazada gravemente. Los desconocidos seguían persiguiéndolo, acechando cada uno de sus pasos en la oscuridad del bosque. Aunque no podía verlo en la mente de Tutieu, la calma de este mercado era todo lo que ella conocía. Se dará cuenta Tutieu de que en medio de esta aparente tranquilidad, un peligro acecha a la persona que ama. Cada instante en el mercado parecía alargarse, pero Tutieu seguía sin saber que la verdad detrás de estos momentos pacíficos podría cambiarlo todo. La sensación de suspense crecía cuando nadie podría haber previsto que las cosas más hermosas podrían derrumbarse en los momentos más ordinarios. Giờ anh không còn quản lý nữa, anh đã rời bỏ rồi. Anh chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cùng em ở đây thôi. Nhưng nghe câu trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần ở cảm nhận nhẹ nhõm khi Uzi không còn với bà trưởng ở công ty nữa, như một phần nhận thấy lo lắng, như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Uzi luôn là nền kinh tế không dễ dàng được rồi, cảm xúc như sự thay đổi trong nói hôm nay khiến tôi không thể bỏ người anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn mà cậu không biết thủ tiêu. Cảm giác căng thẳng của họ như càng lớn, cảm giác đang khuất trong từng câu hỏi. Uzi